la parte del internet, así que cualquier cosa tengan paciencia, por favor, porque hoy estamos con los datos de nuestros celulares. Bueno, Señor, mis queridos hermanos, estamos en Primera de Corintios, el capítulo 9, y estamos hablando acerca de la necesidad que el apóstol Pablo presenta o responde a cada uno de los que hacen esas preguntas difíciles. Y una de las preguntas difíciles que el apóstol Pablo tenía para contestar es que muchas personas no entendían cómo un siervo de Dios puede vivir de su fe. Y mire lo que dice, por favor, en capítulo 9, el versículo 13. Dice de la siguiente manera: ¿no sabéis? Estamos en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Que los que sirven del altar participan. Los sacerdotes y los levitas vivían aún de los sacrificios en el Antiguo Testamento y de las ofrendas que se traían al templo. Los reglamentos que gobernaban esa parte de las ofrendas y esa parte de los diezmos especiales que también recibían, pues las encontramos en el Antiguo Testamento. Mas, sin embargo, nosotros vimos que más que una ley es una orden de Dios, es una dirección del Señor. Pero miremos cómo era en el Antiguo Testamento. Un solo ejemplo en el libro de Levíticos, el capítulo 18, el verso 14 al 18 dice: y esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar, y tomarán de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo harán arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Y si el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos, sin levadura se comerá en el lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerán con levadura, la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocar en ellas será santificada. ¿Qué era lo que pasaba? Pues las personas venían y traían sus sacrificios, traían sus ofrendas. Y el Señor decía: mire, tomarán una parte de esto y lo sacrificarán, lo presentarán al Señor. Y de lo que queda, el sacerdote y sus hijos, su familia, comerá de ello. Aunque es santo, por eso es que comerán de lo santo, por cuanto ministran lo santo, comerán de ello. La aplicación es clara. Si los ministros del Antiguo Testamento que ministraban bajo la ley debían de ser sostenidos por las personas a las cuales servían, la pregunta que hace Pablo es: ¿por qué los siervos de Dios que ministran ahora bajo la gracia no deberían también ser sostenidos? Es una pregunta. Bueno, eh,
Vamos a pensar. He escuchado personas que tienen dificultades para ofrendar o tienen dificultades para diezmar. Y cuando ofrendan o diezman, pues les duele mucho por allá dentro de su corazón. Entonces, ahora para nosotros, aunque es una orden de Dios, no es una ley, ahora es por gracia. Por gracia habéis recibido, por gracia también debes dar, pero no es una obligación para un individuo, pero para aquel que conoce de Dios es un privilegio. Mire cuál fue la enseñanza de Cristo Jesús. Y ahí mismo dice en el versículo 14, capítulo 9, verso 14, dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que ¿qué? Que vivan del Evangelio. ¿Quién lo ordenó? El Señor. Indudablemente Pablo se estaba refiriendo a esas palabras que había registrado Cristo Jesús en los Evangelios. Vaya conmigo al libro de Lucas, el capítulo 10, el verso 7 y el verso 8. Lucas capítulo 10, verso 7 y verso 8. Cuando el Señor Jesús envió a los discípulos a predicar, el Señor les dio algunas instrucciones. Y una de las instrucciones que no anduviesen de lugar en lugar molestando a la gente. No, mire lo que les dijo. Quédense en esa misma casa y coman y beban lo que les den, porque el obrero es digno de su salario, está diciendo el Señor Jesús. No vaya de casa en casa, en cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les ofrezcan. En otras palabras, el Señor tendrá la viuda preparada para que sostengan a los siervos del Señor. ¿Sabe una cosa que es un privilegio recibir un siervo de Dios en su casa? ¿Sabe usted eso? Es, por ejemplo, para mí, yo soy muy contento y vivo muy agradecido con Dios cuando los siervos de Dios vienen a mi casa. Y tenemos como costumbre preparar la habitación. Tenemos como costumbre preparar todo con la máxima, ¿cómo se dice esa palabra? Bueno, de lo mejor posible. Sí. Excelencia para la gloria de Dios. Y nos gusta bendecirlos. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Tal vez a un siervo de Dios nosotros no le podemos pagar un sueldo, pero cuando los tenemos, los honramos porque es así como el Señor quiere que nosotros lo hagamos. Miren lo que dice Mateo capítulo 10, el verso 10. Y el Señor le estaba diciendo, enseñándole a los discípulos cómo deberían de hacer. Y dice, ni de alforja para el camino. O sea, no lleven mucha cosa, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Le está diciendo el Señor, mire, yo voy a poner en el corazón de las personas la honra. Ahora, esto, como les decía ayer al terminar, es un hilo muy delgadito, porque algunas personas piensan que porque sirven a Dios, entonces ya no trabajan, ya no hacen nada, ya todo el mundo les tiene que dar, ya se tienen, ahí es donde ya llegamos a los vividores de la fe. No, ahí no dice, vayan a las casas y pidan que los atiendan, no, lo que les den, coman, acuéstese en donde les den, deje que yo me voy a mover, yo voy a ministrar. Amén. Esas son cosas diferentes. Por ejemplo,
con todo el respeto lo digo, hay últimamente algunos, no voy a dudar que no lo sean, algunos siervos del Señor, que cuando van a ir a predicar a un lugar, ponen exigencias. Es que la dieta mía es esta y no me quedo en ninguna casa. Por favor, en un hotel. Y la ofrenda me mandan la mitad adelante y la otra mitad al final. Y me aseguran que hayan tantas personas para escucharme. Eso es lo que llama la Biblia vividores de la fe. Porque nosotros vamos a ir a, a dormir donde Dios nos pone, en la casa donde nos pone, a comer lo que Dios nos da, porque ese es el pago de Dios para nosotros. Los corintios no tenían un ejemplar de los evangelios para leer lo que hemos leído, pero es probable que la enseñanza del Señor se los había dado como una tradición oral dada por los apóstoles. ¿Por qué entonces él cogió sus apóstoles y les empezó a enseñar de manera verbal? Eso se llama una tradición oral, de boca en boca. Entonces ellos escuchaban y esa mismo les hablaba. Por eso lo que has oído de mí, eso también enseña a otros. Amén. Esa era la tradición oral en ese momento. Bueno, la Biblia dice, el obrero es digno de su salario. En otras palabras, es un principio fundamental, perdón, que la iglesia no debe de descuidarla. Amén. Perdón. Y el apóstol Pablo nos va a presentar por lo menos 5 argumentos, o nos presentó 5 argumentos que demostraban de manera concluyente eh, que hay un mandato y es sostener a los que te enseñan de la palabra. Sin embargo, en muchas ocasiones el apóstol Pablo rechazó de manera deliberada el sostenimiento de parte de ellos. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a explicar y vamos a intentar a partir de hoy compartir por qué él en algunos casos rechazó. Vamos por favor al versículo 15, Primera de Corintios capítulo 9, verso 15 al verso 27. Y entonces, ¿qué dice? Pero yo, ¿están ahí conmigo? Primera de Corintios 9, lea del verso 15 al verso 27 si puede, por favor. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. ¿Se da cuenta la línea delgadita? Porque algunos solo predican que tenemos que ser sostenidos, pero él está hablando aquí, de nada de esto me he aprovechado. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Está diciendo el apóstol Pablo, mire, yo no me quiero aprovechar de esto. Y ni estoy escribiendo esto para que sea ustedes los que me den. No, 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 no. Líbreme el Señor. Que la gloria que Dios me ha dado termine en el suelo por yo irme por ese lado. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Entonces aquí hay algo importante, el Evangelio no se vende para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos.
A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, pues como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, aunque no estoy yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, todo el que se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Sabe qué dice Pablo? Yo tengo autoridad, yo tengo derecho a ser sostenido por estas iglesias por las cuales he sido preso, por las cuales he sido golpeado, por las cuales he tenido naufragios, por las cuales he estado casi al borde de la muerte, lo he dejado todo para servirles. Yo tengo derecho a recibir el sostenimiento material. Pero como él era un cristiano maduro, tenía un equilibrio, bueno, en su autoridad, en su madurez, tenía el derecho a recibir una ofrenda, a recibir una ayuda, pero él no iba a ceder el derecho de predicar a Cristo. Y déjeme explicar lo que quiero decir con no recibir, no ceder el derecho a predicar a Cristo. Cuando una persona se somete por un dinero a otra persona, mire, pierde su autoridad. Ejemplo, en una iglesia puede llegar una persona adinerada, puede llegar alguien con dinero y qué bendición que nos ayuden como iglesia, nos ayuden como familia, que nos bendiga. Pero si esa persona dicta lo que tienes que predicar, si esa persona por causa de esa ofrenda quiere que tú hagas no lo que Dios quiere, sino lo que esa persona quiere, usted tiene que decidir si usted camina con el derecho de recibir esa ofrenda o renuncia a ese derecho para no perder el derecho y la libertad de predicar a Cristo. Alabado el nombre del Señor. Sabía que hay mucha gente que quiere comprar tu mensaje. Tú tienes que saber hasta dónde está tu derecho. Ahora por eso entendemos por qué el apóstol Pablo escribió esto como lo hizo. Les dio a los creyentes del Corintios un ejemplo vivo de lo que son los principios acerca de lo que él mismo estaba predicando. Sí, gracias por bendecirme, pero no porque tú me bendigas voy a cambiar el mensaje. Algunos pastores han sufrido por mucho tiempo porque tienen una junta de ancianos y la junta de ancianos a comienzo del año se reúnen para saber si le suben el sueldo al pastor o no. Y alguna junta se siente y le dice, pastor, pero usted tiene que predicar esto, tiene que cambiar la prédica por esto. Nosotros le vamos a dar una bonificación si cambia su prédica. No cambie su prédica, no pierda el derecho de predicar a Cristo por sencillamente un dinero, una ayuda o una ofrenda. Por eso deberían los creyentes más fuertes ser capaces de dejar a un lado sus derechos de beneficios para predicar la palabra de Dios. ¿Sabe? El apóstol Pablo dijo, para mí es más importante ganar las almas para el Señor. Para mí es más importante, si tengo que dejar de comer carne por causa de un débil, pues prefiero dejar de comer carne.
Prefiero dejar cualquier cosa en mi vida para no ser estorbo a otros. Pablo estaba hablando acerca de prioridades, las cosas que realmente son importantes en nuestra vida. Es lamentable ver que algunos creyentes tengan confundidas las prioridades personales y como resultado de ello están siendo obstáculos en la obra de Dios. Ahora, si cada creyente estuviese practicando Mateo capítulo 6, el verso 33, habría sido suficiente y tendríamos como iglesia suficiente dinero para las misiones, suficiente dinero para predicar. Los pastores no tendrían que estar pensando en nada más que en orar y ayudar a los necesitados y dedicarse a la palabra del Señor. Pero lamentablemente muchas personas se saben Mateo 6:33 de memoria, pero no lo practican. Mire lo que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. La Biblia enseña que donde está tu corazón, allí está tu tesoro. ¿Cuál es la prioridad de tu vida? ¿Es el Señor y los deseos del Señor la prioridad en tu vida? Si la prioridad de tu vida es el Señor, no tendremos necesidad de nada. Inclusive, si usted tuviese como prioridad el ofrendar, el diezmar, el bendecir la obra de Dios, mire, le voy a decir algo. Ni siquiera tendríamos que pedir diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque como la prioridad es esa del el reino de Dios, inclusive tendríamos un momento que decir: no traigan más, no traigan más, por favor, hay demasiado. No, 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 no sabemos dónde ponerla. Pero lamentablemente encontramos pastores y siervos que tienen que inventar ventas de comidas a las afueras del templo, porque como no hay diezmos y ofrendas, la única manera es vendiéndoles las viandas en la puerta del templo. Y lo estoy diciendo con mucho respeto, como pastor que lleva muchos años en el ministerio. Tengamos las prioridades claras. ¿Sabe? Leí la historia de una mujer que envió una ofrenda generosa a comienzo del año a un ministerio de misiones y escribió una carta diciendo: durante este año apagué el tanque que calienta el agua en mi casa y ahorré ese dinero durante todo el año. Cancelé la suscripción de mi periódico, el cual muchas veces no leía, sino utilizaba para la cama de mi gato. Al ahorrar este dinero, pude enviar esta ofrenda que seguramente transformará muchas y muchas otras vidas. ¿Sabe? A veces nuestras prioridades están erradas. Las prioridades mías deben ser las prioridades del Señor. Recording in progress. Porque seguramente el Señor no nos está llamando a hacer esa clase de sacrificios a nosotros. Pero sí le digo que si tenemos la prioridad correcta, la prioridad clara, entonces aún sus necesidades básicas
están seguras en manos de Dios. Así que con esta reflexión, sigamos orando y pendientes de preguntas difíciles con respuestas claras de parte de Dios para nuestra vida. Bendito Señor, gracias. Es tu palabra tan clara para con nosotros. Ayúdenos, por favor, a ponerla en práctica. Ayúdenos, Señor, a amar tu palabra, no solo para oírla, sino, por ejemplo, poner en práctica el buscar el reino de Dios primero y el resto añadido, Señor. No estamos haciendo al estar aquí temprano en la mañana, pero ayúdanos en todas las áreas de nuestra vida. Y desde ya bendecimos a nuestros líderes, bendecimos a nuestros pastores. Para nosotros es un privilegio, Señor, hacer que la obra de ellos sea más fácil y que tu palabra corra y fluya de una manera poderosa en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pues hermanos, gracias por estar aquí. Dios les bendiga. Nos vemos mañana si Dios lo permite. Feliz día para todos. Dios les bendice. Amén.